Graba. Bueno, estamos hoy, como hace poquitito, con Adriana Baba, profesora de Filosofía y Ciencias de Educación, que no voy a extenderme demasiado porque es una segunda parte del anterior programa, donde comenzamos a hablar un poco sobre las guerras. Qué tema, ¿no? Y qué amplio, es amplísimo el tema, muy difícil de sintetizar. Pero en realidad lo que queríamos hacer, lo que queremos hacer, es más de índole, casi les diría, cultural. Es decir, que la gente se interese por todo esto, que la gente le despierte el ánimo, el sentido de estudiar, de leer, de ver, de mirar. Hay hoy en miles en YouTube, en Internet, hay películas de todo tipo. Bueno, las habrán visto, películas sobre las guerras. Los que le interesa un poquito más deberían, si les interesa realmente en este tema, introducirse un poco más para poder opinar un poco más, en una forma más ilustrada, como corresponde. Y esto es un poco como para, no sé, pincharlos, pelearlos, obligarlos, aún siendo que no estén de acuerdo con Adriana o conmigo en alguna cosa, o los dos, o ambos, que algunas de las cosas que decimos, y que entonces digan, no, pero a ver, esto no es así como dice Adriana o como dice Pimpi. Entonces vamos a investigar un poquitito más. Y de esta manera ilustrarse un poco más, que es la idea de provocarlos a la ilustración. Bueno, yo creo que la vez pasada hablamos muy sintéticamente, porque de otra manera no se puede hacer, sobre la Primera Guerra Mundial, básicamente. Yo voy a charlar un poquitito más con Adriana de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente, como les decía en la vez anterior, Adriana no es una especialista en la guerra. Adriana es profesora de Filosofía y Ciencias de Educación. Tiene que ver, pero no es especialista, no es militar. Si bien ambos tenemos eh, para arriba ancestros militares, yo militares y ella de la Marina. Pero bueno. Perdón, mi Sí. papá, honrosamente perteneciente a la Marina de Guerra Argentina, mis tíos Roberto y Manolo, y por parte de mamá a la Marina Mercante. Muy orgullosa. Vos sabés que antes yo no lo decía. A mí me parecía que yo tenía que ir pidiendo perdón por todas partes por pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y después me di cuenta de que no, que mis padres y mis tíos fueron honrosos cultores y representantes de las Fuerzas Armadas. Así que lo digo. Sí, por supuesto, hay que decirlo. Yo también, bueno, vos sabés que yo lo digo y no me he peleado, pero he tenido algunos altercados por ese motivo. Uno es quien es. Uno es quien es, y es descendiente de, y puede ser o no, orgulloso de ser descendiente de. Por eso, a veces en mis programas, todos mis programas, pregunto las procedencias de dónde procede tu apellido. Y en general la gente joven, más la gente joven, porque el bichito de decir de dónde vengo viene más grande, ¿no? Cuando uno crece y dice, ¿de dónde vengo? ¿Quiénes fueron allá atrás mis abuelos, mis bisabuelos? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi sangre? Y bueno, eso o no, por ahí, pero eso es ilustración, es buscar un poco para arriba. Hay gente que no lo puede hacer porque, y honrosamente viene de gajo, pero porque no tiene esa posibilidad de encontrar para atrás a alguien
Perdón, Sí, todos tienen la posibilidad de encontrar. Lo que sí, pasa sí, es que viene de por eso, abajo porque no le interesa. porque no le interesa, Te exacto. interrumpo para contar una brevísima anécdota. La vez pasada estábamos en casa, yo compré unas galletitas que tienen un nombre muy gracioso, y entonces vos miraste el Y paquete, decilo, sí, sí. estaba una de Pitusa. nuestras, bueno, las galletitas pitusa, estaba de una de nuestras nietas, tiene 5 años, todavía no cumplió 6. Y vos miraste con una gran nostalgia el paquete de galletitas y dijiste, si vos supieras quién fue Pitusa, con, viste, con nostalgia, con un poco de tristeza, y ella te miró y te dijo, Tata, era tu mamá. Y vos te quedaste helado. ¿Pero por qué? Porque nuestros hijos le enseñan a sus hijos la historia familiar. A mí me emocionó mucho que supiera Así. que era tu mamá, que así le decían a tu mamá. Exacto. Bueno, es una anécdota sencilla, pero de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos al tema de las guerras. Yo quería comenzar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ahora la voy a hacer tratar de hacer muy breve, el inicio por lo menos, que empieza con Hitler, con el nazismo, con un país que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue denostado en cierta forma, en una forma quizás exagerada. Le quitaron muchas cosas, le quitaron territorio, le impusieron la imposibilidad de tener un ejército. Bueno, varias cosas, indemnizaciones muy importantes a otros países y básicamente a los judíos. No, perdón, no era ese el momento, porque empieza con Hitler, me equivoqué. Es bueno reconocer los errores también. Y este señor, Adolf Hitler, que era un pintor frustrado, actor frustrado, pero un muy buen orador, y se hace rápidamente, a ver cómo lo digo, se hace conocer en Alemania, buscando el orgullo de los el orgullo alemán, que era una raza superior, que piripipí, que papá, papá, y los alemanes compran. Y él, mientras tanto, va formando de a poco las fuerzas aliadas, no dicen nada y arma un ejército impresionante y se larga la guerra. Y se lanza a la guerra. Se lanza a la guerra con un poderío tremendo. Y bueno, y va toqueteando algunas cosas, lo digo, hago fácil. Hace un acuerdo con Italia, con Mussolini, hace un pacto con Rusia, con Stalin, y se larga, en principio, es muy difícil resumir esto, pero cuando empieza a atacar Polonia, básicamente, ahí básicamente también los franceses y los ingleses se ponen de punta y por ahí largan la guerra. Ahí se larga la Segunda Guerra Mundial. Como estábamos hablando de guerra, por eso hago esta introducción. Bueno, y ahora me gustaría que Adriana opine algo de las pavadas que yo digo, y la voy a poner en habla porque es mucho más linda que yo, a ver, para que todos la vean a ella y que yo quede escondido. Dale, Adriana. Muchas gracias. Yo soy una persona muy grande, siempre les digo a mis alumnos, soy una persona muy vieja, soy un dinosaurio. Pero bueno, cuando vos comenzaste, yo estaba pensando en que realmente cuando la gente dice me aburro, pues es que yo no conozco el aburrimiento. Tengo 74 años. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 74 cumplidos. Y yo no sé lo que es aburrirse. Y lo que vos Es estás vieja que soy, yo diciendo, soy un pendex.
tremendamente vieja. A mí, honestamente, me apasiona el tema porque, a ver, desde mi extracción, que es el profesionalismo en la filosofía, en las ciencias de la educación, no solamente por formación académica, sino por ejercicio de la profesión de tantos años, pero estamos tan cerca de la historia y de la reflexión histórica, que realmente a veces yo me siento como apabullada, porque digo, a ver, es como que yo sentí la obligación moral de entender mi siglo. En el programa pasado vos hablaste de nuestros abuelos que se vinieron de la guerra, ¿no? Italianos, españoles, escapando de la guerra, porque eran además personas que no estaban en Perdón, condiciones los italianos, familiares. los míos eran italianos. Dale. Italianos los tuyos, españoles los míos. Ah, Pero quiero decir, no estaban en condiciones de ir al frente, se vinieron para acá. Y cuando vos hablabas de las guerras, y hablaste de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, definida por Churchill como la guerra más cruel, cuando se pide que la caracterice, y realmente, cuando uno estudia en profundidad las guerras, porque yo si bien no lo sé, y no sé, y soy una, simpatizante del conocimiento acerca de las guerras, leí muchísimo, dediqué muchos años a la Primera Guerra Mundial, y me estoy abocando mucho a la segunda, ¿no? Un poco por obligación, porque a mí me apasionó la primera. Lo que vos decís realmente es muy interesante desde el punto de vista del conocimiento y del interés. Es decir, no a todo el mundo tiene que interesarle lo mismo, no todo el mundo tiene que leer lo mismo, no todo el mundo tiene que abocarse a lo mismo, pero algo tienen que hacer. La gente algo tiene que saber, algo tiene que entender, algo tiene que leer, algo tiene que apasionarla, fuera de su entorno, fuera de su profesión, fuera de su trabajo, de su vida cotidiana. Hay gustos que nos damos en el conocimiento, ¿no es cierto? Uno conoce y estudia y lee y es un placer, y uno tiene que cerrar el libro o dejar el vídeo y decir, ay Dios mío, bueno, ¿cuándo podré volver a consultarlo? A mí me pasó eso con las guerras mundiales que me apasionaron, en particular la primera, que ya la hablamos en la primera parte del programa, que hubo una cuestión de tiempo en el que fue muy cortito, por eso decidimos hacer una segunda parte. Yo creo que es muy grave actualmente, muy grave, y me apena, la falta de conocimiento y la falta de interés por el conocimiento. Y no te hablo de la gente común, no te hablo de la persona que se levanta a las 4 de la mañana, toma 2 colectivos y un tren y otro colectivo para llegar a su trabajo y vuelve destruido en su casa a las 8 de la noche, 9. No te hablo de esa persona, que así todas esas personas, algunas leen muchísimo y estudian, sino que yo te estoy hablando de las personas que están capacitadas y autorizadas para formarnos. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión, que es lo más cómodo que tenemos. ¿No es cierto? Sabemos que los chicos hoy en día no leen nada, no escriben nada, van al WhatsApp que todos tenemos y hasta escriben con códigos, ¿no es cierto?, los mensajes. Es muy difícil hacerlos leer, pero es muy difícil en todas las edades que se despierte en ellos un interés por el conocimiento genuino. Eso es lo que me preocupa. Mirá, estuve viendo un programa específico respecto del eclipse lunar del mes de mayo, que se produce un día domingo a tal hora. Entonces está toda la previa del eclipse, ¿no? Muy lindo, en uno de los canales muy populares de televisión, donde envían a sus reporteros y sus estudiosos y sus especialistas a Bolivia, porque van a un lugar en particular a 4.500 metros de altura, donde parece ser que el eclipse lunar se va a ver en forma total. Entonces se está narrando en diferentes momentos del día toda la travesía. Yo, la verdad, me quedé tremendamente impresionada con algo que ocurrió respecto de un paisaje de Bolivia que se denomina el desierto de Dalí. Anteriormente habían mostrado un lugar de Bolivia, yo que estuve en todo el mundo, porque estuve en todas partes, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, todo lo que te puede ocurrir de América estuve, Estados Unidos, pero yo no estuve en Bolivia.
y vi un lugar que se llama Encanto, que te confieso, jamás en mi vida no vi las imágenes, me quedé impresionada con esas formaciones de ese lugar Encanto, cuando en realidad uno cliquea en internet y te quedas maravillado por las termas de Turquía, que son fantásticas, maravillosas las formaciones de las termas de Turquía. Pero ese lugar de Bolivia Encanto, me quedé con la boca abierta como una hora, no podía creerlo. Bueno, y después hablaron del desierto boliviano que se denomina desierto de Dalí. Entonces, el periodista especializado, climatólogo, chico además Hay que un sabe Figuretti que quiere muchísimo. salir. Ay, Figuretti, ese es nuestro perro. Hola, Pato. Pato, porque le decimos Patona, tiene un nombre rimbombante de pedigrí, pero le decimos Patona. Me quedé impresionada con la información que dio el periodista, que también él, que es un chico muy preparado, climatólogo, muy culto, se quedó como clavado con lo que le pusieron, porque él quiso explicar por qué se llamaba desierto de Dalí. Ustedes saben que Salvador Dalí, pintor español, pintó lo que se les puede ocurrir que haya pintado. Tuvo toda su etapa surrealista. Para hablar cortito, el surrealismo es pintar sueños. Entonces tuvo una etapa en la que él le preocupaba el tiempo y pintaba relojes derritiéndose por todas partes. Hermoso. Pero también pintó desiertos. Cuando el periodista en esa zona de Bolivia, a tantos metros de altura, habló del desierto de Dalí y mostró en vivo lo que en Bolivia se llama desierto de Dalí, yo quedé petrificada. Y en un momento determinado, la producción del programa pone un cuadro de Dalí, una pintura de los relojes. Y entonces él dice, bueno, no quiere acusar a nadie, pero dice, bueno, tal vez esto no sea tan apropiado. Claro, porque no tenía nada que ver esa pintura de Dalí con las pinturas de Dalí del desierto, que en realidad está pintando años y años antes de este programa los desiertos. Entonces dije, ay, Dios mío, qué mal está, qué mal estamos. Si los medios y un canal tan importante como canal por el que se estaba pasando la transmisión, muestra ese cuadro, esa pintura de Dalí, para ejemplificar el desierto de Dalí boliviano, estamos mal. Estamos al horno, como dicen los chicos. No sé si respondí o querés que te conteste otra cosa. Me desactivé porque en la voz, porque como yo toso todo el tiempo, entonces aprendí a borrarme, que tendría que borrarme todo el tiempo, pero bueno, pero para cuando toso, como toso, saben todo, que me conocen de hace años en la tele o en YouTube, que toso. Bueno, la cuestión es que te me fuiste para la rama y está bien todo lo que dijiste, aplaudo y está fantástico, pero estamos hablando de las guerras. Hay temas a patadas de las guerras. Yo decía, bueno, rápidamente, por ejemplo, bueno, decía de la guerra, de la Segunda Guerra Si querés lo Mundial. engancho yo. Bueno, dale. Sí, es decir, eso lo dije porque a mí me preocupa muchísimo la falta de conocimiento total que las personas, en realidad no las personas del común, como recién te decía, el que toma el colectivo a las 4 de la mañana y va a la casa a las 9 de la noche, que no tiene tiempo de nada, las personas del común que son profesionales y que alguna idea tendrían que tener. Se ha visto en este mes de mayo los grandes festejos que Rusia ha hecho en la Plaza Roja respecto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad ellos toman como fecha, creo que el 6 de mayo toman como fecha de finalización de la Guerra Mundial, cuando Rusia entra en Berlín, ¿no es cierto? Y, a ver, me preocupó tremendamente la falta de conocimiento, no de la gente, del periodismo especializado, porque son periodistas especializados y no saben nada de las guerras mundiales. Entonces, eso es un poco lo que hay algunas cuestiones que hay que desmitificar, ¿no? Errores tremendos y crasos respecto de las guerras. Por ejemplo, las fechas de comienzo y finalización de la Primera Guerra Mundial. No terminó en 1919, terminó en 1918, lo dijimos la vez pasada. Del 11 a las 11,
11 de noviembre del mes 11 a las 11 de la mañana. Sonaron las sirenas, terminó la Primera Guerra Mundial. En 1919 se firma el Pacto de Versalles, que enganchado con lo que vos comentaste al principio, es donde en realidad los aliados firman ese pacto a partir de la rendición incondicional de Alemania, donde Alemania es tremendamente humillada, vituperada, donde está obligada a pagar sumas increíbles. Bueno, hay un préstamo de los americanos para que puedan pagar, pero bueno. Pero hay un craso error de los aliados, ¿no? Pero préstamo momento, americano, Adriana, hubo para todos, porque hubo para toda Europa después de la guerra, y hubo también para Rusia. Pero dale, seguí. Claro, claro, pero quiero decir, cuando Churchill dice en 20 años tenemos otra guerra, lo profetiza, y en 20 años, de 1919, el Pacto de Versalles, de 1939, hubo otra guerra. Se desencadenó la segunda. Pero en realidad Alemania quedó humillada, acorralada, a todos los hadas que se te ocurran. Pero en realidad hay una gran culpa de los aliados en no vigilar, en no estar encima de lo que se pactó. Porque Alemania no podía volver a rearmarse. Tenía tremendas limitaciones en su carrera armamentista. No se la vigiló. Yo creo que para mí fue un gran error el Imperio Británico, pero no importa, no haber vigilado. Por cuestiones políticas del Parlamento británico, que unos decían que sí, otros decían que no, y medio como que se llevó a cabo los que decían que no, que hay que dejarla tranquila. Todo pasó, viste, por debajo de las aguas. Y Alemania, en esos 20 años, se armó hasta los dientes. La producción militar de Alemania fue impresionante. Así como nosotros dijimos la vez pasada, que mucha gente dice, la Primera Guerra Mundial, sí, la catapulta, tiraban piedras. No, por Dios, la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra más cruel, tuvo unos armamentos increíbles. Por Dios, la Primera Guerra, aviones, portaaviones, acorazados, tanques, gas mostaza, ametralladora, lo que se les ocurra en la Primera Guerra. Y la Segunda, bueno, ni les cuento, que terminó con una guerra nuclear, terminó con un final nuclear en realidad, que es lo que todos tememos. Pero, a ver, en esa Segunda Guerra, Alemania, que estaba tremendamente humillada, yo creo que canaliza todo ese sentimiento de humillación en Adolf Hitler, que es una personalidad tremendamente absorbente del espíritu alemán, y entonces en él se encarna la gran revancha y la construcción del Tercer Reich. No es Reich, es Reich. El Reich en alemán es Reich, así se pronuncia. Primer Reich, a ver, Imperio Romano Germánico. Segundo Reich, toda la reconstitución de los estados alemanes por Bismarck. Tercer Reich, lo que Hitler quería establecer, el dominio mundial. Es decir, la Alemania poderosa, que yo comparo un poquito, no sé, vos estás mucho más en eso, yo no, pero con las ansias actuales de Putin de restablecer la madre Rusia, porque Putin es zarista, ese es el tema, ¿no? Es decir, el restablecimiento de la madre Rusia, yo lo entiendo como el restablecimiento del Tercer Reich, aunque muchos le atribuyen, entre otros vos, ciertas razones en las cuales él dice, la OTAN me tiene acorralado. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No vamos a explicar lo que es la OTAN, o NATO, pero la tiene ahí, la tiene en el patio trasero, como dice él. Si Ucrania entraba en la OTAN, ya está rodeado por la OTAN. No con esto le vamos a dar la razón por su invasión a Ucrania, porque es una guerra despiadada. Pero, viste, uno tiene que ver y que hablar. Mira, yo tengo grandes amigos ucranianos, vos lo sabés. Y charlando con ellos en su casa un día, me di cuenta prudentemente de retirarme y replegarme, porque en esa familia había ucranianos y había prorrusos, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión muy complicada el tema Rusia-Ucrania, pero lo lindo es que la gente se interese y lo lea. Hoy yo estaba pensando en algunas cuestiones, ¿no?, sobre las guerras, y te decía, estoy tremendamente impresionada con los uniformes militares, ¿no? Y entonces, bueno, ayer, antes de ayer y durante todo el mes de mayo se estuvieron viendo ciertos acontecimientos. Mayo para los argentinos es un mes muy importante,
25, el himno el 11 de mayo. Entonces vimos el desfile, por ejemplo, de los patricios, con sus uniformes maravillosos, con dorados, con blancos, con azules. Y yo pensaba, cuando los ejércitos en la Primera Guerra Mundial se formaron, todos los ejércitos se caracterizaban por sus colores, sus brillos, sus cascos, Cuando eso ahora pasó a ser, y ya también se dejó, uniforme de gala. Porque si prestan un poquito de atención, los ejércitos ahora que se enfrentan tratan de disimular al máximo quiénes son, dónde están, mimetizarse hasta con el paisaje. Eso lo verán todos, y lo cito porque mucha gente ve las películas de guerra en que el protagonista principal es Brad Pitt. ¿Cómo se viste? Todos nuestros ejércitos están vestidos de esa manera. Y yo hoy pensaba en esa obra magistral de Pérez Reverte, El Húsar, cuando habla ya hiciste así porque a vos te mata el húsar, el integrante de la caballería húsar español, en las guerras napoleónicas, un joven con su uniforme todo chapeado, brillante, dorado, de todos los colores, sobre su caballo, que en un momento determinado de la novela, él tiene como una especie de visión, y él mira hacia abajo de su caballo, y toda la tropa va caminando y enterrando sus botas en el barro, y él ve la tropa común también muy emperifollada y muy vestida. Te agrego algo en ese libro, en eso que estás diciendo, Sí, tremendo. te cuento, porque es una parte, que de las mujeres, de las fiestas. Sí. Que es fantástico. Bueno, a mí me gusta la mina. Entonces, el tipo está y entra en una Enamorados del fiesta, uniforme. estas fiestas de gala que había en aquellos años, hace muchos años, cuando estaba, y entonces las damas estaban enloquecidas con ese tipo que era buen mozo, alto, esbelto, fuerte, y con ese uniforme, y se derretían las damas. El uniforme embellece a cualquiera. Bueno, me no voy a vamos ponerle una contar, gorra hoy. no vamos a contar la historia, ¿no? de No, los hombres de ya se Pérez está. Reverte, pero tiene un final atroz, Eh. donde él, cabalgando, va pensando en su familia primero, en qué dirían si lo ven en su caballo, tan enjalgado, tan vestido hacia la guerra, a lo que él entiende la victoria, y cómo muere. Vamos a decirlo, porque si leen el uso, miren, yo la leí como 5 veces la novela, o sea que si saben el final no importa. Él muere en la forma más horripilante, más denigrante, más sucia, embarrada, contra un árbol, y anónimamente. Nadie sabe que él muere por el ideal por el que peleaba. Tremendo. Y nosotros el otro día estábamos pensando en ciertos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde vos me pediste que hiciera un pequeño panorama. Bueno, se desata en 1939, la Segunda Guerra, cuando Rusia invade Polonia, y nunca se imagina que Francia e Inglaterra van a reaccionar, ¿no es cierto? No lo piensa, es una cosa sorprendente. No se Y sabe, algo que había que aclarar, y algo que había que aclarar entre la gente, que la gente habla de los aliados, los aliados, los aliados. En la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes eran los aliados? A ver, ¿a qué llamamos Triple Alianza? Rusia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y Bulgaria. Esa fue la Triple Alianza. Mientras que del otro lado, la Triple Entente estaba conformada por el Imperio Británico, Rusia y Francia. El Imperio Británico en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, contaba con toda Irlanda constituida. Era Inglaterra, Gales, Escocia y toda Irlanda. En 1922 Irlanda se separa, queda fuera, y en la Segunda Guerra Mundial, en lo que es el Reino Unido, solamente entra Irlanda del Norte. Bueno, es una exquisitez, pero es como para que la gente entienda por qué a veces se confunden al hablar de los aliados. La Triple Alianza en la Primera Guerra fue Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y
La triple entente, porque entente significa simplemente buen entendimiento, buenas relaciones, no es una alianza militar como la OTAN. La triple entente estará conformada por el Reino Unido, con toda Irlanda, Francia y Rusia. De ahí que tenemos dos frentes, el frente oriental de Alemania con Rusia y el frente occidental de Alemania básicamente con Francia, pero con Reino Unido y Francia. Después se meten otros países, ¿no es cierto? Se mete Italia junto con lo que era el Imperio Austrohúngaro, Alemania, además, se mete Estados Unidos al final de la guerra. Bueno, eso es otra cosa. Pero está bien hablar de los aliados, pero hay que entender que esos aliados conformaron en un principio parte de la Triple Entente. Y la Triple Alianza era lo otro. Cuando en la Segunda Guerra hablamos de los aliados en general. La vez pasada estaba mirando un programa muy interesante en el que ustedes habrán visto en mayo, durante mayo, la celebración rusa en la Plaza Roja de Moscú de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la capitulación total de Alemania, que se celebra recordando la entrada triunfal de Rusia a Berlín. Cuando en realidad la guerra la ganan todos, la ganan los aliados, donde estaba también Estados Unidos, palabras mayores en el arte de la guerra. Que básicamente Estados Unidos, Adriana. Básicamente, ni siquiera Churchill, que para mí lo tengo de fondo de pantalla en el teléfono, Winston Churchill, porque es mi héroe. Qué genio, que mate, por Dios, qué genio. A él tampoco le gusta mucho reconocer el triunfo de los aliados de Estados Unidos y su participación y su definición en la Segunda Guerra Mundial. Pero vos pensás que los rusos, cuando quieren entrar en Berlín, Stalin es tan inteligente, porque era un estratega maravilloso, nada que ver con Hitler. Stalin es otro tipo de personaje, por ahí tan terrorífico, pero con otra personalidad. Tan asesino como él, como Hitler. Tan asesino como Hitler, pero tenía otra personalidad. Él les da a entender a los aliados, ¿no es cierto? Es decir, a sus aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que a él no le interesa entrar en Berlín. No me impone, entren ustedes, no me interesa. Y los aliados como que quedan. Y Stalin enfrenta a sus dos más grandes generales de campo. Uno es Zhukov, que hace su desfile triunfal, ¿no es cierto?, en Rusia, cuando ya Alemania se rinde definitivamente, y a quien Stalin se encarga de enjuiciar en un pequeño juicio, enviar a Odessa y desterrar en cierto modo. Porque Stalin en un momento es como que ya sufre de un mal paranoico de persecución, en donde él no quiere tener absolutamente nada que empañe su figura. Y Zhukov era uno, en ese desfile con su caballo blanco, ¿no es cierto?, en Rusia, después de la guerra. Pero él hace como enfrentar a sus dos grandes generales. A uno lo tiene de títere, porque él quiere que Zhukov sea el que entre en Alemania. De ahí que, fíjate que en mayo, la primera semana de mayo, 2 días antes o 3 de la festejo de nuestro himno nacional, se vio en televisión la entrada triunfal en películas de los rusos en Berlín y la conmemoración que hacen los rusos todos los años del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndose el triunfo. Cada uno se atribuye el triunfo, ¿no?, por supuesto, cuando en realidad cada país pone una especie de fecha diferente. Pero qué interesante, ¿no? Es decir, cómo Putin, el presidente actual de Rusia, lo capitaliza, lleva agua para su molino, en el sentido de por qué invadimos Ucrania. Es decir, a ver, esta cuestión del triunfo ruso en la Segunda Guerra Mundial, la rendición de Alemania, la capitulación, la entrada del ejército rojo en Berlín, esto lo conmemoramos, fue maravilloso el desfile, ¿no? Era estéticamente impecable. Me hace acordar de los grandes desfiles coreanos, ¿no? Increíbles. Nuevamente me está marcando, Adriana, perdóname que te corte, que me está marcando como que va a terminar en 4 minutos 36. Pero ¿qué querés que diga? Pero no, simplemente yo quería
aclarar digamos, un tema que me parece importante sobre el tema de las guerras, que es fundamental, la forma de gobierno de cada uno de los contrincantes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo peor en las guerras son las autocracias, como fue Adolf Hitler, que era un tipo que era un loco y entonces hace todo lo que hizo. Lo mismo pasa hoy en Rusia, que es una autocracia, porque hay un tipo que es Putin y que nadie lo gobierna, y a los que no le gusta a él los envenena, o los mata, o no le dan ni 5 bolillas. Nadie puede hablar, nadie puede enfrentarlo, nadie, si estudian, si leen, los que quieran leer, si analizan lo que es el gobierno, la dictadura, vamos a llamarla autocracia porque queda más suave, más fino, pero cuando es una sola persona que está obcecada en un tema determinado, cuando lo contrario, por ejemplo, fue como decías vos, era Winston Churchill, que tenía atrás un parlamento que lo volvía loco, porque estaban los más bélicos y los otros más pacifistas, y le decían, no, 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 pará, 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 y el otro le decía, no, 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 por acá, y el tipo tenía que ir porque no mandaba él, mandaba un parlamento, lo mismo, ahí lo corto, y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Los Estados Unidos, con Roosevelt, que estaba en ese momento, que lamentablemente no pudo ver el final de la guerra, el triunfo, lo mismo le pasaba a Roosevelt, que tenía también un parlamento que lo maneja, que lo sostiene, que lo detiene. Eso quería decir de lo que son los bravos dentro de las autocracias, a los que están los países, imperios, como le quieran, reinos, como le quieran llamar, a los países que están en guerra. Dale. Mirá, es lo que vos decís, hay poco tiempo, pero hablando de las autocracias, yo, por ejemplo, vos estabas hablando y pensaba en todas las autocracias, porque los zares fueron autocracias en Rusia. Por supuesto. Stalin fue una autocracia. Hitler, por supuesto, fue una autocracia. Putin ahora es una autocracia. Es decir, en el mundo has tenido cantidades infernales de autocracias. Lo que vos hablabas de los imperios, del imperio austrohúngaro, claro, y de todo eso. Mira, el imperio austrohúngaro, reyes, sí. El asesinato por parte de Gabriel de Princip, el heredero al trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, que es un detonante de la Segunda Guerra, él era el heredero de Francisco José. Quienes vieron la película Sisi, y ella decía, ¡ay, Francisco José! ¿Te acordás de la película? Era real el personaje, era un autócrata. Y realmente todos estos países que no fueron autócratas, yo estaba pensando recién, porque dan para mucho para hablar, en la resistencia francesa. Cuando digamos Rusia invade Francia, que va corriendo al ejército de los aliados y tienen que evacuarse en Dunkerque. Dunkerque, una película, un film de Nolan que fue un desastre, porque el film Dunkerque, quien vio Dunkerque no entendió nada, nada, y además no aprendió nada. El film fue un espanto, porque no tiene nada que ver con lo que fue Dunkerque. Lo minimizó espantosamente la evacuación de Dunkerque. Pero en realidad es como que, a ver, esa Francia que preocupa al Reino Unido cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, porque el Reino Unido dice, Francia no quiere pelear, y fíjate que Francia no quiere pelear, es invadida, y los alemanes... En cualquier momento se te corta, pero terminate, dale. Bueno,